Blanca González. Blanca, ¿tu hijo cómo se llama? Tu hijo que está preso en Cuba, ¿cómo se llama? Normando Hernández González. ¿Desde cuándo él es de la disidencia, la familia, y cómo empezó en la oposición? ¿Desde cuándo empezaron? Nosotros nos viene desde los años 70 y pico, porque yo tuve un hermano preso político que desgraciadamente falleció con visa ya americana para venir para este país y no pudo lograr su objetivo. Y eso marcó muy duro a mi hijo cuando mi hermano cayó preso. Muy duro los marcó, que él nunca estuvo muy contento con aquella dictadura. Y bueno, él creció con aquello y hasta que él un día me dijo, esto se acabó para mí y aquí hay que hacer algo. ¿Estabas ya en el exilio cuando él decide formar parte de la disidencia No. y de la oposición? No, sí, yo integré la oposición junto con él en Cuba. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué movimiento? ¿Cómo fue? Mira, nosotros pertenecíamos a la Fundación Cubana de Derechos Humanos que presidía Juan Carlos González Leiva, invidente, en Ciego de Ávila. En Ciego de Ávila. Sí, entonces después él se puso como periodista independiente y empezó entonces a sacar las denuncias y a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba a diario. Y dio muy duro las denuncias de él. Una cosa que lo marcó mucho a él en el juicio fue un artículo que él hizo que lo tituló Los logros de la revolución, que en un libro que se editó aquí en el exilio, Voces tras las rejas, ahí están partes del artículo ese que me dijo, que eso se lo sacaron en el juicio. Entonces siempre fue muy amenazado por la seguridad de Estado. Venían a veces en ocasiones a las 6 de la mañana a la casa tumbándome la puerta, se lo llevaban para Camagüey, porque nosotros somos del municipio Vertente, de la provincia de Camagüey. Lo tenían todo un día en las llamadas casas de visitas que tienen la seguridad de Estado en diferentes provincias, interrogándolo, amenazándolo, y aquello era una odisea. ¿Qué edad tenía él en ese entonces? 30 años. ¿Sería una táctica de ellos de que dejarlos a ustedes que se reunieran para tenerlos localizados y después reprimirlos y controlarlos? Mira, cuando eso todavía no había pasado Raúl Castro a gobernar el país. Ellos a veces nos dejaban dar las actividades, pero a veces no nos dejaban llegar a los lugares donde íbamos a realizar las actividades. Eso no era posible apertura, ni cambio, ni nada. Ellos actúan de esa forma. Te dejan llegar, tú das tus actividades, pero a los poquitos días ya te detienen y te reprimen y te amenazan y te advierten y acaban contigo. Y te las amenaza, no vuelvas a dar una reunión de esta porque vas a ir preso, no hagas esto porque te vamos a poner preso. Yo recuerdo que una vez nosotros fuimos a inaugurar una biblioteca independiente en Camagüey y yo llevaba en mi cartera una cámara de video y mi hijo llevaba con él la grabadorita de periodista. Y él me dijo, Mima, yo voy a coger por la acera de la izquierda y tú sigues por la de la derecha. Cuando tú me veas entrar, tocar en una puerta, tú pasas la calle y me sigues. Por si acaso está la seguridad de Estado por ahí rondando, que no vayamos a perder la cámara de video. Que ese es el tesoro más preciado que puede haber en Cuba, tener un opositor. Es la única forma que tú puedes grabar y mandar todo eso para acá. Y entonces no tuvimos problemas. De lo más fácil llegamos al lugar, inauguramos la biblioteca, pero ya el otro día estaba la seguridad de Estado metida en mi casa, con las amenazas y las advertencias y eso. Entonces... Blanca, ¿sentías miedo? ¿Tú quieres que te diga honestamente? Sí. Al principio tenía miedo que temblaba como una hoja. No te lo voy a cortar porque yo soy honesta. Cuando mi hijo empezaba por teléfono a tirar las noticias para acá y para el mundo entero que él las tiraba, yo cerraba las persianas de mi casa, yo cerraba la puerta de mi casa, yo ponía el radio a todo lo que daba. Y él un día me dijo, ya, esto se acabó. Ni me cierras una persiana más, ni me cierras una puerta más, ni me pones el radio porque no me dejas pasar las noticias. Yo no hago nada oculto. Esto que yo estoy hablando es la realidad de lo que está pasando en nuestra patria. Y por lo tanto y demás, si tú te pones nerviosa, vete para casa de la vecina o vete para el patio. Pero a mí no me vas a interrumpir más. Ana Lourdes, yo temblaba como una hoja. Mi hijo tiene un timbre de voz
alto, así como el mío. Y yo temblaba como una hoja cuando nosotros comenzamos en la oposición, no te lo voy a negar. Pero después te va llegando a tu alma una paz y una tranquilidad que tú misma dices, ¿por qué? Es verdad, no tenemos que tener miedo si nosotros estamos con la verdad en nuestras manos. Y lo que estamos haciendo es a beneficio del pueblo de Cuba, para que el mundo conozca lo que está sucediendo dentro de Cuba. Esto no es una mentira, esta es la realidad. Y decirte quiero que poco a poco yo fui perdiendo aquel miedo y aquel miedo y aquel miedo, que me entró una paz en mi alma y en mi corazón, que yo pude continuar con mi hijo aquella lucha, y para donde quiera que él iba, yo iba con él. Y eran a veces las 11 de la noche y no habíamos regresado vertiente porque no había transporte, y a veces teníamos que dormir en las terminales, y aquello era una odisea tremenda. Pero te llega esa paz tan grande que tú pierdes el miedo. Y eso es lo que le ha llegado a la oposición cubana, que perdió el miedo, y por eso es que se pronuncian como se pronuncian y hablan como hablan. Porque de verdad que llega el momento que tú dices, no puedo tener miedo si yo tengo la verdad en mis manos.